saludo a todas y a todos, un saludo al profesor Álvaro, a todos los profesores presentes, también al profesor Francisco, y vamos a iniciar nuestra pista del día de hoy. El tema transversal que nos va a acompañar durante estas 4 próximas sesiones es reflexionar sobre el estudiante en el siglo XXI. ¿Qué desafíos tiene y cuál es ese perfil de la persona que hoy quiere acceder al conocimiento? Y aquí esa categoría de estudiante también nos incluye a nosotros como estudiantes de la maestría y también, ya lo decíamos en la pista anterior, ese desafío que tenemos los docentes de estar en constante formación. Y este perfil del estudiante viene mediatizado, o mejor dicho, por las nuevas tecnologías. ¿Cómo hacer reflexión sobre ese perfil? Es un objetivo también dentro de nuestra investigación, dentro de nuestro trabajo final. Toda acción que hacemos que tiene como eje el acercarnos al fenómeno o a los fenómenos que impactan el quehacer de la enseñanza-aprendizaje atravesados por las tecnologías, y en este caso por las tecnologías de comunicación conectadas a Internet, tiene como centro de manera directa o indirecta al estudiante. Y es allí donde nosotros tenemos que comenzar a preguntarnos qué características, qué perfil, qué desafíos, qué contexto y qué situación se encuentran nuestros estudiantes y nosotros como estudiante. Y es allí donde quiero que arranquemos a reflexionar sobre nuestro contexto, porque si en la pista anterior nos acercábamos al perfil del maestro viendo el contexto, vamos a acercarnos hoy a reflexionar sobre ese lugar del estudiante, ¿no? Dentro de nuestra realidad actual, porque no podemos omitir la realidad que se nos acerca, que se nos hace presente en esta situación de acercarnos a la verdad. El estudiante siempre está motivado por ese caminar hacia la verdad. ¿Y qué sería la verdad? Es una pregunta que cada vez nosotros nos vamos haciendo y vamos ampliando nuestro saber en esa inquietud, acercarnos a esa realidad, interpretarla y ir decodificando los conceptos, ir haciendo esa confrontación con lo que se nos presenta como lo real para en medio de esa tensión dentro de lo que somos, lo que proyectamos y lo que queremos construir como sociedad. Y bueno, sabiendo que estamos hoy, nos decía el profesor Álvaro, aquí en la sala Carmen, Luis Alberto, Luis Alirio y también Francisco, vamos a hacernos esta pregunta. Con relación a una noticia que sucedió esta semana creo que fue, esta semana, a principios de esta semana, una noticia con un ciudadano extranjero y una situación con unos niños que estaban en proceso de adopción. Vamos a analizar esta noticia teniendo en cuenta los parámetros que ya hemos venido estudiando y aprendiendo dentro de la maestría. Vamos a ver qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Vamos a abrir los micrófonos para las personas que quieran aportarnos qué fue lo que sucedió con una persona, un hombre extranjero que fue filmado en una situación con un niño y esto desembocó en una situación casi dramática. El que quiera aportarnos, ampliar un poco la situación, le pasamos la palabra. ¿Qué pasó? Y el que no sabe, pues se va a enterar hoy, ¿no? Con este ejercicio. ¿Quién quiere compartirnos? ¿Qué fue lo que pasó?
Pues, profe, yo me enteré fue por boca de mis estudiantes porque realmente no veo noticias ni estoy pendiente de esos temas. Y Ujú, el día jueves los estudiantes me dijeron, profe, ¿usted supo de la noticia del extranjero que estuvo violando a un niño, qué tal cosa? Y les digo, no, yo no había escuchado. Y entonces en el salón se armó el debate, que no, que eso era mentiras, que en el video no se mira nada, que la gente estaba diciendo que cosas que no eran reales. Entonces se generó como un debate entre los que estaban que sí era una violación y entre los que estaban que no, que simplemente era que el señor estaba prestando como los primeros auxilios o lo estaba calmando al niño que porque el niño estaba llorando. ujú. Al final, pues dijeron que hasta el presidente se había metido en ese tema y había mandado comunicado, había hablado del tema. Y lo último que vi, ahora sí que busqué la noticia ahora que venía en el bus para Cali, es que van a demandar a la nación por el mismo presidente por haber hablado de ese tema sin ni siquiera tener las pruebas, porque al parecer ni siquiera era una violación. Y también Mm. les decía a los estudiantes, ¿ustedes creen que una persona que es pedófilo va a ser capaz de violar a un niño en un, qué? En un balcón que es completamente a la vista de todo el mundo? Eso no lo hace. Ok, muy bien, profesor Alirio. Gracias por comentarnos un poco la situación. ¿Quién más quiere aportar antes de ir retomando lo que nos ha dicho el profesor Alirio? ¿Quién más se dio cuenta de esta situación? ¿Qué nos aporta frente a esta noticia y a esta realidad? Profesora Carmen, ya que está ahí conectada, vamos a escucharla. ¿Usted se Hola, enteró? profe. ¿Cómo Y se enteró? por medio de las redes, primero miré que decían que una persona extranjera, él había mirado abusando de un menor de edad. Posteriormente miro como a los 2 días o al otro día que decía que era mentira, que él había estado abusando, que simplemente como que lo sacó a tomar aire, algo así. Entonces yo miré también como, creo que fue el presidente, que, bueno, inicialmente como que hizo una acusación sobre las personas extranjeras, pues que se aprovechan de los niños, pero luego él hizo una publicación mencionando de que debemos pues ser como muy cautelosos cuando vemos información, que debemos mirar si la información sí es verdadera, es decir, que pues en este caso, lo que en algún momento ustedes nos han hablado, que es de nosotros tener ahí me olvidé en el momento, pero es competencias en cuanto a uno analizar, ser crítico cuando ve información y mirar pues si es algo certero o no. Competencias digitales me parece que es el término. Muy bien, Carmen. Carmen, te hago una pregunta. Cuando tú dices que yo miré, ¿qué fue lo que miraste? ¿Qué fue lo que miraste? Yo miré Ujú. como una imagen como borrosa, primero con la noticia. Entonces que había un niño que había sido abusado, pero pues la imagen Sí, era muy borrosa. Y luego lo que miré pues ya es fue un correcto, una imagen. comunicado. Ujú. Y luego fue un comunicado, así un Y texto después un que lo leí. comunicado. Muy bien, un texto, ¿cierto? Y, em, Carmen, eso que tú miraste, ¿por medio de qué lo miraste? Por medio de Facebook, De Facebook, ok. Entonces tenemos aquí a Facebook. Pero Facebook, ¿qué es? una red social, Bueno, y esa red social cuando tú la miras a través de qué? a través de las pantallas. Muy bien, de una pantalla. Todo esto es muy interesante y muy importante. Todos estos elementos. Una pantalla. ¿Y esa pantalla dónde estaba ubicada? En mi celular. Celular. Muy bien. Ok. Profesor
Alirio, cuando él escuchó, dice que él escuchó, ¿cierto? Escuchó a los estudiantes. Esos estudiantes me imagino que estaban dentro del salón de clases, ¿cierto? Sí, profe, en el colegio. Exactamente, dentro del colegio. Y después usted dijo que usted miró y analizó. Cuando usted mira, ¿cierto? ¿Qué es lo que mira para analizar? O sea, lo que miré fue lo de la noticia del presidente, que un Ujú, abogado estaba demandando a la nación a nombre del extranjero por difamación. ujú. Y Ujú. eso que usted miró, ¿dónde lo miró? Creo que fue una revista, creo que era Semana, no Ok. recuerdo qué revista era, pero fue por internet. Ujú. Ah, ok, una revista que está en internet y a través de qué pantalla lo miró. Eso fue a través de Instagram. Instagram, que también es un aplicativo, ¿no? Es una red social como la que nos decía la profesora, Sí, Instagram. ¿Y qué dispositivo utilizó? el celular. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a ir reconstruyendo esta situación comunicativa. Muchas gracias, profesora Carmen y profesor Luis Alirio. Todos nosotros los seres humanos tenemos una capacidad identitaria y también una capacidad que nos brinda la posibilidad de ser casi los reyes de la naturaleza, que es la comunicación. Y aquí todos los profesores que se dedican al tema de el español, el tema de los idiomas, el tema del lenguaje, saben que las características de la comunicación tienen unos elementos básicos: el que comunica, el que escucha la comunicación, el mensaje, el canal, son esos elementos básicos que nos permiten transmitir y escuchar un mensaje. Y en esa medida la comunicación es lo que nos ha permitido controlar nuestra realidad, inclusive construir nuestra verdad. El ser humano, el Homo sapiens sapiens, una de las diferencias que tiene con los otros grandes simios es que tenemos la capacidad comunicativa y la capacidad de crear imaginarios. Esto lo sabemos nosotros y también pues algunos autores como Yuval Noah Harari en uno de sus libros, el más popular, Homo Deus, dice que el ser humano tiene la capacidad de ir creando imaginarios y esos imaginarios, esos conceptos que no existen en la realidad, compartirlos y hacer que los demás crean en esos imaginarios. Y uno de esos, nos dice Harari, es el dinero, ¿no? Es un papel, pero quedamos todos de acuerdo que tiene un valor. Ese valor lo comunicamos con el lenguaje y ese imaginario del dinero, pues nos va cohesionando para poder hacer estos intercambios, ¿no? También otro aspecto es la religión, otro aspecto es el deporte, las reglas, la justicia. Todo esto se va alimentando de la forma comunicativa, la fuerza que tiene la comunicación, y en medio de la comunicación está lo simbólico, lo que tiene de poder representar, ¿no? Imágenes, acciones que nos van vinculando y que podemos interpretar. Bueno, esto es fundamental para nuestra posición y cómo a partir de allí vamos construyendo lo que somos como humanidad. Frente a los demás seres de la naturaleza, no creo que hasta el momento haya otro ser dentro de esta pirámide natural que tenga la capacidad de comunicar y en medio de esa construcción de conceptos intangibles, cohesionar a miles de millones de seres. En este caso, nosotros sí lo logramos. Muy bien, ¿por qué esto es importante? Porque la acción educativa es una acción comunicativa y a través de esa comunicación nos acercamos a la realidad. Y vamos a entender aquí la realidad como ese acercamiento de la verdad, el quehacer del docente y la investigación que hace el estudiante tienen como centro la verdad. Vamos a ir construyendo este andamiaje
epistemológico para poder descubrir por qué se dio ese fenómeno la semana pasada o a principios de esta semana, donde una señora ve también algo y interpreta la imagen que está viendo en la realidad y dice algo, ¿no? La primera señora dice, ahí está pasando algo. Esa señora saca un celular, lo graba y ¿qué es lo que comparte? ¿Una imagen o un video de lo que hemos conocido de la noticia? ¿Qué es lo primero que se comparte? ¿Una imagen? ¿Ella tomó una foto o grabó un video con relación a la noticia? Ella, Creo que sí, fue un video. un video. Ajá, Muy fue bien, un graba video. un video. Y un video a través, ¿cierto? Los que aquí han trabajado con arte, con el cine. El video en el fondo es una sucesión de qué? De De, imágenes. de imágenes, ¿cierto? El video es una sucesión de imágenes. Me acuerdo que cuando en Cali existían los cines analógicos, era una gran máquina y en esa máquina ponían un carrete y en ese carrete había una cinta y dentro de esa cinta habían unas imágenes y ese carrete se movía rápidamente y el proyector de luz pues proyectaba en la pared o en una gran sábana blanca la imagen en movimiento que da la sensación de fluidez. Claro, se graba un video con un dispositivo móvil, se comparte el video y hay ese impacto de la señora también, porque la señora también es grabada. La señora graba, pero la señora también es grabada. Vemos, escuchamos allí eh, en vivo lo que está sucediendo. Se comparte el video comienza a circular por las redes sociales. Ese video causa indignación porque el video va reforzado con lo que la señora interpreta de esa situación que ella está viendo. Y rápidamente se congregan, vamos a decir que cientos de personas en la puerta del apartamento donde está sucediendo el hecho, a tal nivel que llega la policía, la gente está ya exacerbada, sacan a este señor y eso pasa en cuestión de minutos o en cuestión de pocas horas. Ahí vamos identificando una situación y es que la parte comunicativa tiene una fuerza de movilización y la velocidad también está unida a el medio por el que se comunicó. Y esa fuerza de comunicación que tenemos los seres humanos tiene un potencial de mover sentimientos. Y cuando se mueve el sentimiento, pues también se mueve el cuerpo y se puede mover la conciencia. Lo vemos. Todos llegaron al acuerdo de que había pasado algo y que había que tomar casi justicia por las propias manos. Tanto Carmen como Alirio llegan a la conclusión que vieron esto por medio de una pantalla y esa pantalla estaba unida a un dispositivo que era o es el celular. ¿Qué capacidad tiene el celular en la actualidad para que se comparta un video, llegue a muchas personas y estas personas se movilicen al apartamento de un señor y que casi tomen una decisión fatal, ¿no? Ya después de los análisis podía haber sido una decisión injusta, pero ahí las personas estaban convencidas de que iban a hacer justicia, ¿no? Y evidentemente, pues lamentablemente tenemos una situación en Colombia con el tema de los abusos, el maltrato a los niños, que hay que ir resolviendo como sociedad, pero ahí las personas ya estaban a punto de tomar eh, la justicia por sus manos. ¿Por qué creen ustedes que este fenómeno se dio de manera tan rápida y con estas características? Eh, Mi profe, Hola pues, Angie. ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, ¿no? Yo iba a decir que pues es casi una analogía, ¿no? Casi como en la Edad Media. O sea, alguien le dijo a una mujer, ella es una bruja, y todas, ah, es una bruja, y todas pues
a quererle pues ya sacrificarla, ¿no? Ejecutarla. De igual forma, acá también pasó eso. Bueno, está abusando del niño y entonces todos mirando, ¿no? De igual forma, creo que la gente, sabiendo que hay muchas situaciones, que lastimosamente pues en Colombia pasa eso, creo que sí, ¿no? Estamos, em, por decirlo así, en modo alarma, ¿listo? O sea, cualquier movimiento, por raro que sea, todo le tiramos a malicia porque pues creo que lastimosamente, como le digo, en Colombia pues pasa eso, ¿no? Y en otros lugares, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, yo pues estaba navegando por ahí por Facebook y estaba mirando eso, ¿no? No, y al escuchar que la señora decía, ay, mira, lo está abusando, no lo pude ver porque dije, ay, no, Dios mío, no soy capaz de mirar eso. Pero entonces después cuando dijeron que eso era mentira y entonces yo comencé a ver si eso era mentira y claro, o sea, parecía que lo estaba era abrazando y sí, y haciéndole la maniobra ay, no me acuerdo cómo se llama, de Helmich, ¿listo? La maniobra de Helmich. Entonces, creo que nos fuimos hasta ese punto, imagínense, ¿no? Nadie justificó, nadie tomó pruebas, nadie dijo eso, ¿no? Pero de igual forma, yo creo que se da la conclusión de que sí, ¿no? Sí se debería realizar eso de mm, la obligación de que a personas de otro estado también se les pida la visa, ¿no? No sé qué contraproducente será para nuestro país si de pronto bueno, estadounidenses o los gringos, como son llamados, tengan que pagar visa para llegar a Colombia, porque pues Colombia viene siendo un país muy hermoso y viene siendo pues un país que sí se puede vivir, ¿no? Pues bien, gracias a Dios, pues por mi parte sí, pues. Y ese llegaría a la conclusión, mi profe. Excelente, muy bien. Allí la profesora Angie nos aporta dos conceptos interesantes. Y vuelvo a traer a Yuval Noah Harari porque en su último libro que se llama Nexus, que por aquí lo pongo para el que lo quiera tener, en los primeros capítulos nos habla de la cacería de brujas, cómo se dio aquí en Europa y también en Estados Unidos cuando comenzaron a perseguir a las mujeres que tenían algún conocimiento ancestral de la sanación de enfermedades y en la utilización de hierbas y de productos naturales. Y nos dice el autor, que es un historiador de origen judío, Yuval Noah Harari, que para llegar al proceso de los juicios de las brujas, de la cacería de brujas, se fue fortaleciendo una idea de que estas mujeres pues hacían aquelares, aquerrales, sí, esa reunión de las brujas, ¿no? El aquelarre, y que invocaban al demonio, que sacrificaban niños, que tenían conexión con el maligno y que donde estaban ellas, pues evidentemente el mal habitaba y que había que denunciarlas. Pero esto, ¿cómo se logra? La cacería de brujas toma fuerza cuando aparece la imprenta y un par de personajes escriben la historia, se inventan la historia y comienzan a describir el manual para que usted, ciudadano de la villa al norte de Inglaterra o al norte de Alemania y en Estados Unidos, pues pueda identificar si su vecina, su hermana, su hija o su esposa es una bruja. Para que se llegue a la delación de las brujas y que esto vaya tomando fuerza, es con el medio de la imprenta, porque al escribir los folletos, esta información comenzó a circular de manera rápida. Estos folletos fueron vendidos, fueron unos bestsellers, porque esta historia se iba construyendo alrededor de unas narrativas interesantes para el que leía la historia. Y cuando usted leía el folleto para identificar una bruja,
pues había situaciones que pues usted iba siendo manipulado en su emoción, en lo que iba a pasar si el demonio se aparecía, porque tenía al lado una bruja, las maldiciones, la sequía de las cosechas, la muerte prematura de los niños, la desaparición de los niños. Entonces usted se veía tan impactado por lo que leía que cuando terminaba de leer estos folletos, pues podía identificar si su esposa, hija, vecina era una bruja. Y para no tener las consecuencias de cohabitar con una mujer de estas, pues la delación era el pan del día. ¿Y cuál es la conclusión de Yuval Noah Harari? Y es que no solo con tener datos, ¿no? Acumular datos, estamos acercándonos a la verdad. Y un paradigma que hoy la inteligencia artificial nos está haciendo creer es que en la medida en que acumulemos datos por todos los medios posibles, nos estamos acercando a la verdad. Y él nos dice que el dato también es falible. Y las figuras que a veces creemos que son infalibles también son falibles. O que los libros que son infalibles también son falibles. Y él habla ahí de libros religiosos, de figuras de poder, de figuras que hemos enaltecido como que son los garantes de la verdad, también son falibles. Que nuestra acción constante en la humanidad es ir construyendo mecanismos de evitar el error, y creemos que la inteligencia artificial cada vez nos va a hacer el trabajo de evitar el error. Pero la inteligencia artificial también comete errores, es infalible. Y es aquí donde nace el tema de la tecnología. La tecnología cuando aparece, en este caso la imprenta, logra que este acto comunicativo se expanda de manera más rápida. Compartir hoy un video por redes sociales es el mecanismo más rápido de llegar a millones de personas, porque muchas personas, miles de millones de personas, tienen un dispositivo móvil conectado a Internet y pues la información llega más rápido. Pero hay algo que nos dijo la profesora Angie, y es la rapidez con la que vivimos. Cuando hoy se comparte algo y nosotros miramos, ¿cierto? Ahí utilizamos la mirada. Cuando miramos la pantalla, estamos siempre acelerados. Hoy vivimos en una sociedad acelerada y esa aceleración no nos permite analizar. Esa aceleración no nos permite utilizar el criterio para poder sopesar lo que se nos está presentando en la retina a través de la pantalla digital. Y esa falta de tiempo nos hace tomar decisiones a veces aceleradas, y estas decisiones aceleradas normalmente no van en concordancia con lo que estamos observando e interfiere en el acercamiento a la verdad. Y nuestros estudiantes y nosotros como estudiantes también caemos en esa situación de estar constantemente acelerados. También, ¿por qué? No porque queramos estar corriendo por la vida, sino que las aplicaciones que cohabitan el mundo digital tienen como esencia la velocidad. Y tienen como esencia la velocidad porque en la medida en que nosotros consumamos, aquí viene ya un concepto, consumir un producto digital más rápido, pues los dueños y los que pagan la pauta se benefician. Es muy distinto acercarnos en la época nuestra a un periódico físico, que había que ir hasta la tienda o no, esperar a que llegara en la mañana a la casa si tenía usted el servicio de domicilio, leer mientras usted leía la noticia, esa noticia, por más que fuera muy actualizada, era hace unas 6 horas. El hecho había pasado porque había que tomar la foto, imprimirla, que el periódico se imprimiera todo el tiraje, que la persona lo distribuyera hasta que llegara a su casa, ¿no? Ahí tomaba un tiempo entre la acción y nuestro impacto y nuestra reacción. Me pueden decir, profe, pero cuando nació la televisión también veíamos cosas en directo. Sí, efectivamente, cuando nace la televisión, ya la imagen, ¿no? La imagen
que teníamos en el periódico ahí estática, ya se comienza a mover en la pantalla de nuestro televisor, pero había que estar en un lugar específico para mirar el noticiero a la hora específica y el noticiero tenía una parte de noticias en vivo y otra parte de noticias en diferido. Y esa distancia también nos hacía tomar un poco de tiempo para pensar. Cuando aparece el Internet conectado al ordenador, también teníamos un espacio, ya se iba minimizando, pero teníamos un espacio mientras entrábamos a Yahoo, entrábamos a los navegadores de AOL y otros clásicos, pues mientras buscábamos las noticias, la leíamos, estábamos en el cibercafé, mientras nos compartíamos esta noticia con un amigo, mientras llegaba a la casa y abría el correo electrónico, que era lo que más fácil teníamos para compartir, pues también había un espacio para poder pensar y reaccionar. Hoy ese espacio cada vez es más limitado y nuestros estudiantes y nosotros también en ese espacio limitado tenemos muy poco tiempo para pensar. El pensar necesita tiempo. El pensar y el construir nuevos conceptos necesita espacio, necesita de nuestra calma para poder analizar lo que nos dicen, lo que vemos, para poder decidir y para poder construir nuevos conceptos. Eso necesita un tiempo. Nosotros que somos profesores vemos cómo los estudiantes de primaria van evolucionando en la lectura, en la escritura, en el análisis de la realidad y eso va tomando su tiempo. Pero hoy la tecnología nos pide que acortemos ese tiempo porque lo que se necesita es consumir información. Y cuando nuestra realidad solo se basa en los datos, el consumir información nos posibilita que cada vez se nos vendan realidades que no son las coherentes con la verdad o ese acercamiento a la verdad. Y allí hay una brecha que nos puede llevar a la manipulación. Vamos a escuchar al profesor Álvaro y continuamos. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Muchas gracias. Sí, no, respecto a la anterior pregunta frente al uso del celular, pues el por qué, digamos, es tan masivo se debe mucho a esa masificación, ¿no? Esa masificación que tenemos en el momento del tema del celular, lo hemos hablado en otras partes, como pues esa democratización que tenemos de esos medios de comunicación, ¿no? Y obviamente allí es muy importante de que pues hablamos de, como se habla acá en Colombia, de un cuarto poder, si no estoy mal, que es la comunicación, ¿sí? Y esa democratización pues es una ganancia que hemos tenido en los últimos años. Sin embargo, también el tener, digamos, ese poder de pronto en situaciones o personas de pronto que no pueden, que no hacen el buen uso, es el tema, ¿no? En mi caso, para hablarlo del ejemplo, yo la noticia me enteré a través de radio, ¿sí? Yo soy de los que normalmente consumo noticias a través de radio o podcast, ¿sí? Sobre todo porque pues me permite también hacer otro tipo de actividades. Pero, por ejemplo, eso, la radio en mi caso no me permitió ver imágenes, sino que a través, pues, de los locutores que narraban. Lo que pasa es que un señor en un balcón pasó esto. Entonces, uno tenía como otra imagen, ¿sí? Más sin embargo, pues yo creo que lo importante era como ser muy perspicaz, ¿no? Digamos, ser muy analítico, porque yo también lo que decían los profes, empezaba a analizar, pero este tipo de hechos en un balcón a ojo de todo el mundo, o sea, uno, y por en mi caso ya ponía como algo raro, ahí algo no cuadraba en esa escena que en ese caso narraba el locutor, ¿sí? Y de allí yo veo pues el otro tema, entonces empieza la señora a difundir el tema y esto no solo en este tipo, en este caso, sino que hay un tema que también se relaciona mucho a los medios de comunicación que el llevar, antes lo mencionaban, llevar la chiva, ¿no? Llevar ¿cómo se dice? Rápidamente tener la información y algo pues que se ha criticado mucho, sobre todo ya en los profesionales que se dedican al tema de comunicación, es a esa verificación de las fuentes. ¿Sí? Entonces hay un tema que incluso los mismos periodistas, digamos, a veces
por tener la chiva, por tener la primicia, también pecan por eso y pues hay muchos ejemplos que han ocurrido. Finalmente, allí como quisiera como hacer una pregunta, profe, a usted también, profe Jairo, frente al tema de la inmediatez. En una anterior pista también yo lo había comentado. Por ejemplo, yo tenía mucho esa postura de que para mí la inmediatez es muy nociva. Yo lo miraba de esa manera, ¿sí? Inicialmente tenía esa postura de que es muy nociva. Sin embargo, pues también se hablaba de eso, de que prácticamente hoy en día esa es una manera de en cómo se está comunicando y nos estamos comunicando todos. En este momento nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los jóvenes. Entonces hablaban en ese caso el profe nos hablaba de esa posibilidad de aprovechar esa inmediatez justamente para eso, para lograr esos espacios educativos, para lograr interés de los estudiantes y no desecharla tajantemente como algo malo, ¿sí? Porque en mi caso yo lo digo, o sea, yo prácticamente soy muy estricto en mis redes sociales, ¿sí? Porque pues usted póngase ahorita 2 minuticos en TikTok o en Instagram y prácticamente usted se da cuenta que ya ha pasado 20 minutos, media hora, ¿sí? Sobre todo en la noche, que es cuando uno pues deja de elaborar y todo eso. Entonces, tengo como esa ambigüedad, digamos, frente a la inmediatez. No sé usted qué posición tiene frente a ello, ¿sí? En una postura de pronto de que la inmediatez es nociva o posiblemente eso, podamos de pronto llevarla a un espacio en donde podamos aprovechar esas maneras de comunicación actual que tenemos. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Álvaro, y vamos a hablar de tres aspectos que tú nos traes a la mesa. La democratización de la comunicación y por ende la democratización del poder comunicativo. Evidentemente, las redes sociales nos han dado un poder a cada uno y es el poder de la comunicación. Ya lo tenemos porque podemos comunicarnos, pero tenemos el poder de la masificación, que eso hace no mucho tiempo, hace unos 20 años atrás, menos, lo tenían solo los medios de comunicación tradicional y las estructuras de poder. Eran los que podían comunicar y esa comunicación nosotros le dábamos el valor de autenticidad y de autoridad. Cuando un noticiero en la época de los 90, a principios del 2000, decían algo, casi el 90% de nosotros le damos la autoridad de veracidad. Cuando un presidente hablaba, pues bueno, ahí pues la máxima autoridad. Vamos a poner el ejemplo en las religiones. Cuando los líderes religiosos hablaban, la figura más icónica, ¿no? El Papa, pues bueno, todos los creyentes de la religión decían, ha hablado del Papa. ¿Qué sucede cuando nosotros en la comunicación ya tenemos el poder que nos brindan los medios de comunicación conectados a Internet y esa rapidez de comunicación y de convocar? No olvidemos que nosotros los seres humanos a través de la comunicación tenemos esa fuerza de unirnos a través de unos imaginarios. Cuando eso pasa por las redes sociales, evidentemente cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tiene ese poder. Y ese poder es bueno porque democratiza y posibilita, y hoy lo vemos, posibilita que muchas personas que no tenían la capacidad de ser la capacidad de ser vistos, ¿no? La capacidad de comunicar su realidad, de proyectarla. Muchos grupos humanos que estaban olvidados, hoy con el poder de la comunicación, salen a la luz pública. Por eso no es gratuito que hace unos 7, 8 años hubo un pico de revoluciones en Oriente que fueron motivadas por las redes sociales. Y se realizaron cambios a nivel estructural en muchos países que fueron convocando jóvenes. También no olvidemos, hace un par de años cuando Donald Trump pierde las elecciones, que hubo un movimiento inaudito de ciudadanos norteamericanos atacando el Congreso, el Parlamento, ¿no? En Washington, algo eh, que nadie se podía imaginar. La inmediatez en sí y estos conceptos no tienen una carga moral, pero nosotros los seres humanos a veces hacemos esa dicotomía entre lo bueno y lo malo,
esto tiene una carga moral, es el objetivo y es aquí un punto de los cuales queremos compartir hoy, es la humanización de la comunicación y la humanización de los contextos de aprendizaje y también vitales que se tiene que comenzar a potencializar a través del mundo digital, porque somos los humanos los que comunicamos hasta hace 3 años. ¿Cuál es uno de los puntos que rompen, que innovan con la inteligencia artificial? Es que tiene la capacidad de crear comunicación, de crear espacios de conexión y de crear imaginarios. La inteligencia artificial generativa puede establecer este tipo de comunicación con el ser humano y es allí donde está lo novedoso. Es allí donde nosotros tenemos que comenzar a legislar y analizar y a comenzar a construir el buen uso de la inteligencia artificial porque ella sí tiene la capacidad por medio de los algoritmos de hacer lo que el ser humano se decía hasta hace 3 años que era el único que lo podía hacer, que es este acto comunicativo. Y es allí donde se nos presenta esta nueva tecnología con ese aura de lo mágico, con este aura de lo impactante, que si tú te pones a conversar con la IA, llega un punto donde tú sientes que estás casi conversando con un ser humano. Hay una película muy interesante que les recomiendo que se llama Ella o Her. Salió hace unos 7 años. Es un señor en un futuro no muy lejano, donde la inteligencia artificial está conectada tipo 5G con todos los elementos a nuestro alrededor y él comienza a hablar con una IA y se enamora de esta IA y ahí se va viendo cómo el futuro del hombre y de la mujer conectados, pues lo lleva a la individualidad, a la soledad, pero que la IA va llenando ese vacío por medio de la comunicación. Y usted me dirá, Jairo, esto es muy exagerado. ¿Cuántos problemas no han sucedido hoy con personas que se hacen pasar por otras y van enamorando a hombres o mujeres a través de las redes sociales hasta el punto de estafarlos, ¿no? O hay otras situaciones a veces dramáticas, pero que nace en esa comunicación digital. Y voy aquí, retomo el tema del poder. No, el poder es cuando se democratiza, yo creo que es un avance para la humanidad porque le da voz a los que a veces no han tenido voz y esto sale a la luz pública y vamos reconociendo a los que estaban a veces silenciados. Pero ese poder también debe de ser un poder bien utilizado y para eso necesitamos irnos formando. ¿Qué situación también se presenta al día de hoy? Y es que las tecnologías siguen avanzando y seguirán avanzando exponencialmente. Esto no para. Pero las legislaciones de nuestras democracias no van tan rápido como el desarrollo tecnológico. Entonces siempre va a haber una brecha entre el impacto de una nueva tecnología y la legislación de nuestras democracias para poderlas controlar o allí pues ponerles un poco de ahí, de un muro, ¿no? De contención, porque nuestras estructuras democráticas no están ni siquiera diseñadas para trabajar con la velocidad. La democracia es un proceso que toma su tiempo, es un proceso complejo, porque en esa complejidad nos damos el tiempo para poder pensar. ¿Y qué sucede con la rapidez? La rapidez siempre tiene que tener ese balance con el espacio de la contemplación. Y la contemplación es lo que nos permite romper con ese tiempo que está anclado en el consumo para volver a lo simbólico. Y en lo simbólico es donde nosotros nos encontramos con lo humano. Y allí, pues entramos en este escenario de podernos desconectar para poder pensar, darle un valor a lo simbólico y reconstruir lo humano. Muy bien, después de esta introducción de esta noticia que nos permite analizar el impacto de las nuevas tecnologías conectadas a Internet con un dispositivo móvil y cómo el salto del mundo digital al mundo de la realidad
puede ser dramático o esperanzador. En esa medida es donde tenemos nosotros también un desafío frente a nuestros estudiantes, no porque el tiempo que ellos estén conectados sea un tiempo perdido, porque ya nos decía Álvaro muy bien que el tiempo cuando me conecto puede pasar muy rápido, pero llevo mucho tiempo conectado. Es cómo le damos valor a ese tiempo que están en nuestros estudiantes conectados para que le posibilite analizar su contexto, poder construir unos contextos más humanos y también construir su ser. Porque hoy nuestra construcción de lo que somos está atravesada también por lo digital. Y si nosotros construimos nuestra verdad con las características de las redes sociales, no olvidemos que las redes sociales tienen una intención comercial en el fondo, pues nuestra verdad puede ser diseñada por la IA o por el que pague más para sus intereses personales. Siempre necesitamos también ir construyendo de manera colectiva los espacios de pausa, de acercamiento al otro, del diferente, de la controversia, del diálogo y también de la construcción colectiva de un mundo mejor posible. Y voy a pedir el favor al profesor si puede compartir la presentación para que arranquemos con repensarnos esa figura del ser estudiante y el ser buscadores de la verdad, ¿no? Un poco ese concepto filosófico de ir buscando la verdad, ya con dos escenarios, el escenario desconectado, offline, y el Ah, escenario conectado. Entonces vamos a seguir. Y sí, Álvaro, el tema que tú me preguntabas con el tema de la velocidad. No, la velocidad está allí y es el análisis del tiempo, ¿no? El tiempo como una sucesión de hechos hacia adelante. La velocidad va hacia adelante, ¿no? Podemos ir hacia atrás también en la velocidad, pero dentro de nuestra concepción de evolución histórica, pues nos pensamos la velocidad hacia adelante y esa velocidad evidentemente produce el desarrollo de las ideas, el desarrollo tecnológico, el desarrollo social. Nos encontramos en esa evolución, pero la velocidad tiene que estar sopesada con encuentros de contemplación. Si yo voy por el campo, aquí hay muchos profesores que trabajan en lo rural, donde la presencia de lo digital a veces no es tan impactante como en el ámbito mm, de las ciudades. El tiempo es distinto, ¿no? Cuando vivimos en lo rural, el tiempo es diferente al tiempo de la ciudad. Y si en lo rural no hay esa inclusión de lo tecnológico en ese momento tan fuerte, pues esa velocidad tiene otras características que les permiten contemplar la naturaleza. Y al contemplar lo que los rodea, ellos pueden identificar que si no ponemos atención al cuidado de nuestra casa común, pues podemos estar ya en los últimos milenios de nuestra existencia. Y si se acaba lo que estamos contemplando que se ve afectado por el mismo desarrollo tecnológico, pues no habrá ni inteligencia artificial, ni hombre, ni mujer, ni sociedad. Entonces también cuando nosotros hacemos ese alto, tenemos esos espacios de stop en nuestra vida, podemos contemplar nuestra realidad que nos rodea e identificar tanto situaciones que tenemos que ir mitigando como también nuevas realidades. Porque es evidente que el quehacer del que quiere indagar por el conocimiento hoy tiene que estar un momento conectado, esa búsqueda, esa vivencia, cohabitar con lo digital, pero también aprender. Hoy tenemos que aprender a cohabitar en el mundo analógico, en el mundo físico. Hablamos de los nativos digitales, también podríamos hablar de los nativos individuales, ¿no? Los nativos sin contacto con lo corporal. Los nativos que viven en la esfera del mundo del silicio que no tienen contacto con el mundo natural.
Entonces, cómo allí también comenzamos a hacer ese balance para no perder eh, nuestra conexión con el mundo de la naturaleza, porque la naturaleza también habla, también nos dice, también nos manda señales y tenemos que estar atentos a esas señales. Y para eso, pues, tenemos que parar y mirar. Bueno, muy bien. El perfil y la realidad del estudiante del siglo XXI. Muy bien. Esa es nu- digamos, nuestra excusa para comenzar a analizar nuestro pretexto, es la palabra. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Y en general en estas sesiones que vamos a tener nosotros, analizar el perfil del estudiante contemporáneo, comprender el impacto de la cultura digital y vamos a tratar de identificar desafíos para la educación virtual. Siguiente. Bueno, esta pregunta es una pregunta clásica ya para nosotros que nos movemos en este mundo de la reflexión y acción y construcción del conocimiento a través de lo digital. ¿Estamos formando estudiantes para un mundo que ya no existe? Una pregunta común, una pregunta que se nos presenta a nosotros como docentes constantemente. ¿Quién quiere compartir mm, alguna respuesta frente a esta inquietud? ¿Es real? ¿No es real? ¿Por qué pasa esto? ¿No lo pasa? ¿Quién quiere compartirnos un poco de los que estamos aquí? Si nuestra labor docente, en el fondo de esta pregunta, nos quiere decir es si nuestra labor docente es pertinente en la actualidad o ya estamos obsoletos. ¿Qué creen ustedes, compañeros y compañeras? ¿Estamos formando estudiantes para un mundo que ya no existe? ¿Quién quiere aportarnos de los que no ha hablado? Por Carmen, favor, Tatiana, Leonardo. Gina, de los que puedan compartirnos. O en el chat también. Profe, bueno, y sí, levante la mano ahora. Pues yo diría que, La escuchamos, profe. ajá, yo diría pues que desde nuestro campo de la educación, de pronto pues nosotros como docentes pues nos faltaría un poco más de dinamismo, ¿no? En nuestras clases, ¿no? De pronto pues que no nos tomamos la tarea como de mejorar o de utilizar de verdad estos recursos tecnológicos, ¿no? Porque pues ese sí puede potencializar. Pero de lo demás, yo creería que, por ejemplo, los valores, los principios, que es aprender a escuchar, saber quién es su figura de autoridad, a pesar de que se haga una clase constructivista, ¿no? De que los estudiantes realicen un debate o un conversatorio con el docente, sepan pues que quién es la figura de autoridad, ¿no? No es lo mismo tener una confianza, hacer un chiste con un profesor que con un compañero, ¿no? Yo creo que pues en esa parte, eh, mm, de pronto ya eso como dije la otra vez, el estilo tradicional, ese arbitrario, ese pues ya no funcionaría, porque también como nos aclaró el profe Francisco, si uno va de manera arbitraria a gritar, lo único que va a conseguir de los estudiantes es también falta de respeto y gritar porque es como el efecto dominó o el boomerang que pues si uno grita, pues también lo van a gritar, ¿no? Yo creo que en esa parte nosotros como docentes, en conclusión, tendríamos que mejorar, dinamizar más las actividades para que no se vuelvan pues lo mismo y no se estudie lo mismo y no se vuelvan aburridas, monótonas, en eso, por mi parte, digo yo, profes.
Ok, muy bien. Tomo aquí una nota y después retomo algo de lo que nos dijo la profesora. ¿Hay otra persona que quiere participar? Sí, profe, brevemente. Sí, yo, referente a la respuesta, o sea, estamos formando estudiantes para un mundo que ya no existe, creo que sí, o sea, estamos aplicando estrategias y enfoques ya para estudiantes que están en una nueva era, ¿sí? A mí me parece, y lo que mencionábamos, ya dejamos de que el estudiante memorice porque ya todo está memorizado en estos aparatos tecnológicos, ¿sí? Y el estudiante en este momento, yo creo que es el enfoque que se le debe dar, es el de ser consciente, ¿sí? El tema de el cuidarse a sí mismo, ser cuidadoso con su salud. Que hablamos de salud no solo físicamente, sino mentalmente. Y eso refiere a cómo ellos deben abordar las tecnologías, ¿sí? Eso creo que es parte del enfoque del docente. Cómo ellos pueden enfrentarse a estas nuevas tecnologías, ¿sí? Donde no sean consumidas por ellas y justamente por el tema a veces de trastornos. Por allí escuchaba hoy en la mañana justamente también una noticia, no recuerdo de qué país, en donde eso, salían estudios en donde los estudiantes, los jóvenes, ellos hablaban de los jóvenes, se sienten, digamos, emocionalmente decaídos, ¿sí? Y eso lo evidenciaban mucho por el tema de las tecnologías, ¿sí? Sobre todo yo creo lo que usted dice, evidenciando sobre todo en el tema de las ciudades y de las grandes urbes. Y países pues desarrollados. Entonces yo creo que ese es el enfoque, el tema ambiental también, que creo que lo mencionaba usted, profe, sí, o sea, el cuidado del ambiente, yo creo que esa es una parte, el cuidado de nuestro hogar, el cuidado de nuestro cuerpo también, el cuidado de nuestra sociedad. O sea, yo creo que ese es el enfoque frente a esa gran poder que en este momento es la tecnología, ¿sí? El no dejarnos absorber y obviamente pues el rescate mucho de los valores, ¿no? De la ética. Entonces, eso creo que sería como el para dónde tendríamos que ir a formar nuestros estudiantes, nuestros jóvenes. Ok, Gracias. muy bien, profe Álvaro. Retomo dos aspectos importantes de los aportes. El primero es el tema de la figura de autoridad. Si se necesita una figura de autoridad o no. Siempre estamos en búsqueda de líderes, de los liderazgos, tanto en la familia como en la sociedad. Siempre van a haber esas personas o ese grupo de personas que nos van a ir marcando de manera directa o indirecta un camino. La autoridad siempre va a estar allí. Es la forma como se presenta esa autoridad y cómo se ejerce ese poder. Y evidentemente, la forma clásica, yo creo que ya todos aquí sabemos que esa forma hay que irla mejorando, no es un tipo de discusión, pero sí la autoridad se sigue manteniendo y es identificar qué modelos de autoridad, qué modelos a seguir debemos de ir construyendo en nuestro quehacer como docentes y también como los que vamos en búsqueda del conocimiento. Hoy en medio de la tecnología nos vemos con el fenómeno de los expertos, opinadores que van apareciendo y que por medio de un buen marketing, una buena postura, venden una imagen de autoridad, de esa autoritas, y muchas personas pueden seguir a un personaje o a un grupo de personas que ostentan una autoridad que no la tienen. Y es allí donde tenemos que hacer ese trabajo de la criba también, ¿no? Ese del criterio, tanto que hablamos del criterio, para saber identificar también a lo que nosotros le vamos cediendo esa figura de autoridad, que a veces no se nos presenta como el que más grita, a veces sí, ¿no? A veces vemos en la actualidad como personajes que gritan, que dicen que van a ser los más fuertes, los más poderosos, llaman la atención. No es gratuito que hoy los liderazgos estén centrados en esos paradigmas del poder, del eliminar al otro, del que grita más fuerte, del que presenta los tanques de guerra más grandes. Dentro del aula de clase decimos que eso hay que deconstruirlo, pero hoy en
los espacios públicos de los países más poderosos son los liderazgos que van tomando más fuerza. Deberíamos de preguntarnos por qué. ¿Será que este tipo de figuras de poder están siendo motivados también por lo que se nos presenta dentro de las redes sociales? Sería una pregunta para responder. Y frente a lo que nos decía la profesora, el tema de los valores, está el tema de los contenidos, de lo que enseñamos y de lo que los estudiantes aprenden. Estos estándares están atravesados también por una legislación nacional, que esta legislación nacional de manera directa también va permeando el quehacer del docente, donde le exige unos estándares, un programa, unas evaluaciones, unas mediciones, y esto tiene que repensarse frente al mundo que hoy se abre conectado a Internet y con la irrupción de la inteligencia artificial, porque en muy poco tiempo muchos de los trabajos que hoy tenemos se van a eliminar y van a nacer otros. Y allí, en ese cambio de paradigma del quehacer de la humanidad, de la producción, de las economías emergentes, tanto los contenidos, los estándares nacionales de los ministerios de educación a nivel global, pues tienen que comenzar a irse transformando. ¿Cuál es el desafío? Y también el riesgo, que como ya lo decíamos, las democracias y todos estos andamiajes democráticos, incluido todos los ministerios de educación y los que van legislando el tema educativo, no son tan rápidos como el impacto del desarrollo de las nuevas tecnologías. Y es allí donde todos nosotros tenemos un desafío, porque no podemos seguir construyendo planes formativos que vayan desfasados con las necesidades de la sociedad emergente. Y lo otro, lo que nos decía Álvaro, es las estrategias y el enfoque. Y allí nosotros vamos buscando estrategias que vayan uniendo las realidades de la sociedad que se nos presenta dentro de nuestros salones, esos jóvenes que se sientan allí, niños que ya vienen viviendo y ejerciendo su presencia vital en un mundo que no fue el nuestro en el pasado, pero que es el de ahora en el presente. A veces vivimos añorando algo que decimos que fue mejor, pero olvidamos nuestra realidad y se nos pasa el tiempo. Y aquí también está el compromiso de que todos somos constructores de una nueva realidad. Y allí está este interés porque seamos también una especie de exploradores en este mundo de la virtualidad para ir buscando caminos. Y nosotros los profesores y profesoras ya tenemos un liderazgo que viene con nuestra profesión y tenemos que darle carácter a ese liderazgo para ser esos exploradores que van abriendo camino y van encontrando lugares dentro de la comunicación, dentro de la sociedad, dentro de los territorios para encontrarnos con los otros, teniendo como centro el saber y brindar herramientas para el análisis de la realidad y también para identificar liderazgos y potencializarlos. Sería una misión que está allí, transversal al docente, que va mucho, que rompe, podríamos decir, con eso de las categorías de los decretos, porque a veces estamos muy acostumbrados también a hablar de que yo soy el decreto 278, el 275, el 276, el 300, porque esto va conectado con la estructura en la cual nosotros cohabitamos, legislativa, normativa, pero que limita nuestro quehacer. Porque si yo soy del decreto 78 y no tengo que ver nada con la tecnología, porque eso no entra dentro de lo que yo voy a hacer y ya en un par de años me jubilo, pues bueno, eso es una forma de optar por nuestro quehacer dentro de la sociedad. Y eso nos puede volver obsoletos antes de tiempo o nos puede motivar para, en medio de esa situación, dar, compartir y hacer parte de la transformación de nuestra sociedad y de darle valor al tiempo. Eso es interesante, al tiempo que pasamos dentro del salón con otros seres humanos y a nuestra palabra, ¿no? Y a esa acción comunicativa y a esa fuerza. Porque si no lo hacemos, la inteligencia artificial lo hará. Y ahí vemos que los estudiantes se pueden conectar más rápido con lo que ven en una pantalla que con lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Entonces, allí también tenemos un desafío. Listo, sigamos, profesor, con la imagen.
con la siguiente diapositiva. Bueno, las transformaciones ya las venimos hablando, la inteligencia artificial, plataformas digitales, aprendizaje ubicuo, redes sociales y economía del conocimiento. Todo lo que esté atravesado en este marco actual también está atravesado por una forma de acercarnos a la realidad, que es la realidad del consumo, pero en medio de esas características podemos aprovecharlas para comenzar a construir la realidad del encuentro. Si las redes sociales tienen esta fuerza de convocar, pues nosotros tenemos también la creatividad de utilizar ese canal que se convierte también en territorio para el encuentro. Porque yo creo que la gran mayoría utiliza las aplicaciones en el espacio gratuito que tienen. Nuestras instituciones también a veces se ven limitadas por el tema de los recursos. Bueno, en medio de ese pequeño territorio que nos dan, gratuito entre comillas, porque sabemos que vendemos nuestra información, eso lo veremos más adelante, pero utilizarlas para crear esos espacios de encuentro. Muy bien, ya sabemos cuáles son las transformaciones que nos están impactando en la actualidad. Siguiente, profe. Aquí tenemos esta infografía donde nos va mostrando rápidamente el desarrollo evolutivo de la tecnología. ¿Y qué es lo que quiero aquí destacar? Y es que esta evolución es ascendente y que no para. Por más que nosotros hagamos aquí el análisis, los riesgos, hoy en este momento en Silicon Valley están produciendo tecnología, eso le están metiendo a la IA constantemente, eso no van a parar. Por más de la noticia con la que arrancamos y vemos ahí los abusos o no abusos del uso de las redes sociales, Mark Zuckerberg en este momento está trabajando para potencializar más el algoritmo. Igual Jeff Bezos, el dueño de Amazon, pues ahí él está vendiendo y produciendo cajas y enviando a lo que le pueda dar su negocio para producir más dinero. La evolución del desarrollo tecnológico es exponencial y esto va a seguir. ¿Dónde está hoy el meollo? ¿Qué es lo que hoy se pelean las grandes potencias a nivel tecnológico? El desarrollo de los microchips. En los microchips está la clave del desarrollo de las inteligencias artificiales. Y no todos los países tienen esta tecnología, algunos. Por eso hoy los grandes grupos de poder, los grandes líderes sociales se acercan cada vez más a las figuras tecnológicas. No es gratuito que los presidentes de los países más importantes se hagan amigos, aparezcan en fotos y unan a sus comités los dueños de las empresas de redes sociales y de las nuevas tecnologías, porque es allí donde está ya ni siquiera el cuarto poder, sino el poder. El poder. El que controla las tecnologías controla el poder. Y esta evolución, como ustedes ven, desde 1940 que aparecen los nuevos computadores al 2020, la evolución ha sido, bueno, una locura impactante. Es muy rápido. Antes, en la época de las brujas, un desarrollo tecnológico entre la imprenta y la máquina de vapor, pues pasaron siglos. Y aquí, entre el desarrollo, el invento del ordenador, primero, esos primeros ordenadores grandísimos, al teléfono móvil, pues no pasaron ni siquiera 100 años. Esto es exponencial. ¿Qué sucede allí? Que nuestras legislaciones y nuestra capacidad de adaptarnos a estas realidades a veces no es tan rápida porque la tecnología tiene esa característica, la rapidez, y el ser humano tiene la característica de ir construyendo su relación, su conocimiento, su estar en proceso. Por eso esa palabra nos gusta mucho a nosotros, el proceso, todo está en proceso, pero la tecnología no va en proceso, ella va en evolución rápida. Eso es una cosa impresionante. Bueno, ¿qué quiero que vamos a observar, a prestar atención en esta infografía?
las redes sociales y el año en que aparece. Facebook 2004, ya hace más de 20 años. Por eso decimos que los que utilizan Facebook son las mamás o los abuelos o las tías, que Facebook es para la gente mayor. ¿Por qué? Porque ya lleva mucho tiempo en el mercado, 2004. Y pues 20 años a nivel tecnológico son 20 siglos, ¿no? 2005 aparece YouTube, 2006 Twitter, 2009 WhatsApp, 2010 Instagram, 2016 TikTok, 2017 LinkedIn, 2011 Snapchat y 2023 lo que era Twitter, pues fue comprado por Elon Musk y hoy se llama X. Entonces, fíjense que hoy nos movemos principalmente en estas redes sociales que no tienen más de 20 años y allí pues se mueve absolutamente casi todo el poder. Muy bien, y también la educación, porque la educación es poder. Hemos dicho que el que tiene conocimiento tiene poder y nosotros los docentes trabajamos en esa esfera del poder que es el conocimiento. Uno de los objetivos del gobierno nacional es ampliar la capacidad de que muchas personas accedan al conocimiento, porque dentro del conocimiento se reconoce que las personas se empoderan y tienen un mecanismo de poner en lenguaje y en acción sus luchas y su forma de un mundo pues más integrado, ¿no? Un mundo, y es allí. Nosotros hacemos parte también de ese trabajo democrático del poder. No lo olvidemos. Muy bien, siguiente diapositiva. Y aquí vamos con los datos. Datos. Actualmente, hoy la tecnología, el acceso a Internet tiene un cubrimiento del 74% de la población mundial. Al 2025, 6.000 millones de personas tenían conexión a Internet. Estamos hoy, yo creo que a nivel de datos de cuántos somos en el mundo, unos 8.000 millones de personas y ya vamos en el 74% de acceso de Internet. Fíjense que esto, como ya lo decíamos, es exponencial. 2025, 2026, 2027, 2028 y la conexión universal se logrará en poco tiempo. Por eso los grandes empresarios de las tecnologías están buscando cómo conectar a más gente. Hay política pública para conectar a más gente y eso se va a lograr. Llegar a la conectividad global. Y cuando eso suceda, pues también tendremos un cambio de paradigma, porque ya podríamos decir que vivimos en dos realidades, la realidad virtual y la realidad analógica. Muy bien, siguiente dato. Ese es el dato global. Y vamos a ver el dato Colombia. Fíjense que el dato Colombia va ahí a la par que el dato global. 72%, el 65%, bueno, hay un 10% de diferencia, pero vamos ya ahí. 65% de acceso de Internet a los hogares, donde el 72% se da en lo urbano y el 41% en lo rural. Y es allí esa diferencia donde vemos cada día en nuestra realidad. Puntos en lo urbano, en las grandes ciudades más conectadas, puntos en lo rural menos conectadas a Internet. Pero no significa que se queden sin conexión las personas que vienen en la periferia, no. Se demorarán un poquito más en estar conectados, pero se conectarán, porque es una intención global el estar conectados. Y como es exponencial, eso se va a lograr, con sus pro y sus contra. Inclusive hay un dato que no está aquí, pero lo estuve buscando, se los puedo traer la próxima semana, y es que al día de hoy, ya a nivel global, hay más celulares, dispositivos móviles, que personas en el mundo, porque se hacen las cuentas, ¿no? De que una persona puede tener dos celulares y pues ahí ya es rápido, ¿no? Saber que hay más celulares
que personas en el mundo, pero voy a traerles el dato concreto la próxima semana. Siguiente dato. Y bueno, aquí ya viene el dato Colombia de cómo nos conectamos. No era gratuito que cuando hacíamos la pregunta al inicio de cómo vimos la noticia, las personas que participaban, el gran porcentaje, bueno, de las tres, dos, vieron la noticia por el celular. En Colombia, el dispositivo que tiene mayor impacto, el dispositivo donde las personas acceden a Internet es el celular, tanto en el ámbito rural como en el ámbito de las ciudades. Es el celular. Entonces, este dato es muy interesante. ¿Por qué? Porque ya nos va dando con consistencia un aspecto, y es que nosotros, los profesores y los estudiantes, tienen el celular como el elemento unificador dentro del mundo de la virtualidad. Nuestras iniciativas deben de pasar a través del celular, esas iniciativas de educación virtual, y el estudiante hoy accede a Internet principalmente por el celular. Nosotros lo sabíamos porque lo veíamos, ¿no? Pero también hay datos que nos confirman que si nosotros desarrollamos una actividad y la compartimos a través de una red que esté diseñada para estar allí en esa pantalla horizontal, pues va a tener mayor impacto que pensarnos una aplicación para un ordenador o para una tablet por el porcentaje de acceso. Entonces, en Colombia, las personas nos conectamos más por el celular y menos por tabletas. Mira que la tableta está ya en el antepenúltimo lugar, y es también un poco pensarnos el tema de tabletas para educar, ¿no? Allí, si no sería mejor entonces celulares para educar. Bueno, sigamos. Siguiente diapositiva, que vamos aquí en los datos. Y bueno, este dato también es interesante. En el 2025 se hizo un estudio sobre cuáles eran los lugares que más se visitaban en Colombia a través de Internet. Y estos datos son de cada vez que una persona accede a estas páginas o a estas aplicaciones. Y aquí vamos a mirarlos rápidamente. Son más, el informe tenía como los primeros 20 o 30 lugares, yo tomé los primeros 10. Tenemos el primero, que es el buscador de Google. Se sigue manteniendo Google como el rey de las búsquedas en Colombia. 1.100, sí, 1.100, bueno, 1 billón, 1.000 millones de veces, 1 billón de visitas, 1 millón de visitas. Siguiente, YouTube con 468 millones de visitas. Tercero, Facebook con 109 visitas. Y cuarto, WhatsApp. Después sigue una página para adultos. Después, sexto, ChatGPT. Séptimo, Instagram. Octavo, otra página para adultos. Noveno, Twitter. Y 10, TikTok. Entonces, cuando nosotros estamos diseñando estas estrategias educativas, ya tenemos dos datos que nos confirman que tendremos mayor impacto si lo hacemos a través del celular, y aquí vemos cuáles son los medios más consumidos en Colombia. Después del buscador, pues tenemos a YouTube, a Facebook y a WhatsApp. Y alguien nos decía que había visto la noticia por Facebook, ¿cierto? Otros fueron compartidos por WhatsApp, y tenemos, alguien me puede decir, profe, pero muchos jóvenes utilizan TikTok. Entonces aquí ya viene un poco el perfilamiento de estas aplicaciones según las edades, según el lugar, según el contenido y según la intención del consumidor, ¿no? De la persona que va a acceder. Y ahí pues nos daría otro tipo de porcentajes, pero no cambia el número de acceso. Y es que el mayor número de acceso después del buscador tenemos a YouTube, Facebook y WhatsApp. Y es allí donde ya nosotros podemos también ir uniendo esta información para la creación del contenido y también cómo nuestros estudiantes acceden a él. ¿Listo? Siguiente.
y hablamos sobre la brecha digital. Aquí abrimos un poco el debate, retomamos un poco algún comentario, profe, que esté en la cajita de aquí del chat. ¿Y Sí, de acuerdo. qué implicaciones, profesores y profesoras, compañeros y compañeras, trae esta brecha digital? Y vamos a partir de nuestra experiencia, de lo que vemos en las aulas de clase o en nuestros lugares de trabajo o de impacto, cuando identificamos esta brecha digital, más allá de lo que pensamos o de lo que creemos que causa la brecha digital, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué implicaciones trae esta brecha digital? Abrimos el micrófono y le damos la palabra al profesor Francisco por si hay algún mensaje por ahí en el chat. Bueno, sí, vamos a retomar el comentario del profe Leonardo Padilla. Nos comenta en el chat, sí estamos formando estudiantes para un nuevo mundo en cierta forma, porque nos estamos adaptando a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para duplicar el conocimiento a nuestros educandos, porque el conocimiento no cambia, se actualiza y cambia de vector para ser aprendido. Además, uno siempre aprende más cuando otra persona nos explica de manera virtual o presencial. Este tenemos por acá y también tenemos el micrófono abierto para hacer el comentario frente al planteamiento interrogante que nos hace el profesor Jairo de las implicaciones de esta brecha digital. Eh, Tiene la palabra Angie Enríquez. Sí, Angie, que levantó por ahí la mano. bueno, yo diría que como implicaciones, so- eh, que da esta brecha digital es, por ejemplo, la desinformación, ¿no? Hay algunas personitas que como no cuentan con la conexión, no cuentan ni con los dispositivos móviles, de pronto cuentan con un televisor, pues la desinformación es mayor, ¿no? Por ejemplo, lo vemos ahorita a vísperas de las elecciones. Muchas personas comentan que hay personitas que se dejan llevar por algunas personas pues malintencionadas o no sé, o por conveniencia, bueno, que sí, que todo el mundo que va a votar por esta persona, entonces ir a votar, que ya sabe dónde votar y bueno, entonces dice, bueno, pues entonces como a mí, yo no sé nada, o sea, yo no sé cómo, o sea, de pronto a las personas de allá han de decir, ah, bueno, pues tocará votar por ellos, porque como dicen todo el mundo que toca votar, entonces, y no tienen la facilidad de ellos mismos hacer una crítica, ¿no? Sobre el estado actual del país, ¿no? Entonces, por esa parte, yo diría que habría una desinformación actual de su entorno y de las noticias nuevas que se dan pues en el país. Ajá, eso, profe. Ok, muy bien. Ahí me hace recordar, Angie, fíjense que cuando hubo el tema de la pandemia, en algunos países que ya tenían integrado el tema de la inteligencia artificial y la conexión, teniendo sus pros y sus contras, podían identificar rápidamente dónde había un foco de la infección o si había algún tema de llamar, ¿no?, la atención, comunicando medios preventivos, utilizaban el celular y rápidamente mandaban las notificaciones a nivel gubernamental y le llegaba a muchas personas y esto podría rápidamente mitigar un foco de la infección. O sea que al no tener el dispositivo, pues se puede perder información vital cuando es utilizada para este tipo de control y de prevención. También se me venía a la mente lo siguiente con la noticia y con lo que nos decía la profesora. Fíjense que si se pudo mover tantas emociones y a tantas personas con la noticia al principio, imagínense qué se podría lograr si asimismo
podríamos buscar personas perdidas, ¿no? Que hubiese un tipo de página o de aplicativo que se perdiera un niño, alguien pudiera compartir la imagen rápidamente en el sector y que todas las personas pudieran rápidamente ubicar al niño o a la persona perdida. Y también el tema de prevención de desastres. Ya en algunos países utilizan el celular como especie de alarma, ¿no? Cuando hacen los simulacros, ya está la alarma del colegio, la alarma del barrio, la alarma del parque, pero también se activa el celular haciendo un sonido fuerte y ya uno sabe que tiene que salir de la casa o que ha sucedido algo, ¿no? Y que hay que moverse cuando hay algún tipo de tsunami o de avalancha o de temblor, también nos puede ayudar a salvar nuestra vida, ¿no? Y si hay una brecha ahí digital, pues esas personas se ven limitadas. Y con el tema de la información, hemos hablado durante el día de hoy que la información es poder y ahí tenemos que ver cómo cada vez la gente accede a mayor información y tienen la capacidad también de analizarla y no dejarse llevar por la intencionalidad del que comunica, porque toda comunicación tiene una intención y nosotros tenemos que saber orientar esa intención con nuestro criterio. Porque como dice el dicho popular, ningún almuerzo es gratuito, ¿no? Entonces, ahí tenemos que también nosotros sopesar y en conciencia, es que aquí, fíjense que al final nosotros como seres humanos, cada vez que vamos delegando también la acción a las nuevas tecnologías, tenemos que fortalecer nuestra capacidad, esto lo repetimos siempre, crítica y nuestra conciencia y nuestra acción deliberativa interna. Y también compartirlo con los más cercanos y con nuestra sociedad, porque hay una película de Steven Spielberg que se llama, era New Ready Game, algo así, de un mundo donde está todo virtualizado y las personas viven con las gafas esas gafas de realidad virtual conectadas y su vida es eso, estar conectados y el mundo está en decadencia. Inclusive hay otra película que sí me sé el nombre más fácil, que es Wall-E, la de animación que salió hace unos años atrás, donde el mundo pues quedó totalmente destruido y las personas van en un viaje hacia otro planeta, ¿no? Porque la tecnología y el impacto de la naturaleza de los desechos, de los desperdicios, pues va afectando nuestro mundo común y es allí donde también estas tecnologías pueden ayudar a la prevención. Muy bien, siguiente diapositiva. Muy bien. Y aquí vamos a traer a la mesa a Byung-Chul Han. Como ustedes saben, es uno de mis teóricos sobre la tecnología y su impacto en la sociedad preferidos. Y nos dice en uno de sus últimos libros sobre la crisis de la narración lo siguiente. El smartphone solo permite un intercambio acelerado de información. Además, para narrar hace falta que se escuche atentamente y se preste una atención concentrada. La escucha. Ya nos decía también, vuelvo a retomar a Yuval Noah Harari y nos decía en su último libro, en antepenúltimo, que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, que uno de los trabajos posiblemente en el futuro es de los oidores, personas que se dediquen a oír, porque hoy en el mundo acelerado, atravesados por esas tecnologías y en esta rapidez, dejamos de escuchar. Muy bien, siguiente aporte de Byung-Chul Han, que nos da también fundamentos teóricos, ¿no? Hemos pasado de un pretexto, una noticia contextual, un análisis, después unos datos y después vamos dándole aquí una carga teórica y también es el esquema como vamos construyendo nuestra investigación, ¿no? También todo esto va unido. El tsunami informativo se encarga de que nuestros órganos sensoriales estén permanentemente estimulados. La estimulación constante tampoco nos permite esos momentos de estar tranquilos para poder pensar. A una sociedad que se estresa constantemente con noticias que impactan su cuerpo, su mente,
su mirada, sus oídos, su relación, pues es una sociedad que está al borde de la crisis, ¿no? Si constantemente estamos ya a puertas de la debacle, pues no hay capacidad de organizarnos ni de pensar, sino que estamos sobreviviendo. Y el que sobrevive no tiene capacidad de proyectarse en el tiempo, sino que vive al día, vive en la realidad de lo contingente, casi como otra especie animal, ¿no? El animal que no tiene esta capacidad comunicativa y de razonar y de pensarse el tiempo, vive al día. Sobrevivir nos quita la capacidad humana y ya no son capaces de pasarse a un estado contemplativo. Byung-Chul Han en los últimos libros nos invita a la contemplación, ir abriéndonos campo a abrir la mirada y en esa contemplación recobrar la mirada del otro. Y una mirada, lo decíamos ya al principio de la otra pista, una mirada que no esté mediatizada por la pantalla, sino una mirada directa. Muy bien, siguiente. La pantalla táctil hace que desaparezca por completo el rostro. Ahí se me fueron esas dos. El rostro que nos interpela. Si al otro le quitamos su alteridad, se vuelve consumible. Y allí también hablamos del tema de la violencia. Si nosotros hoy dedicamos toda nuestra vida a interactuar en cámaras de eco que solo reafirman mi sesgo, el otro que tiene pensamiento distinto, que se plantea su vida y su forma de acercarse a la realidad desde otra postura, se me presenta como un enemigo. Y las redes sociales y el mundo de la digitalidad, y hoy atravesados por la inteligencia artificial, potencializa la confrontación, ese choque, ¿no? Porque pues en el fondo están los ceros y los unos de ese lenguaje binario y eso también se ve traducido en que un contenido entre más polémico, más se consume. Y la IA no tiene digamos, una forma política preferida, ¿no? Ella solo se programa para que mueva los contenidos para generar más tracción dentro de la red y así poder vender más la pauta. Y es allí donde todo este contenido que se confronta, que es confrontativo, que es conflictivo, que es de lo que llamamos nosotros amarillista, pues tiene más fuerza en la red. Y ahí tenemos que bajarle un poco a esa aceleración que muchas veces nos lleva al conflicto de manera inmediata y no a buscar espacios de diálogo. Por eso nuestros estudiantes llegan al salón como, como ansiosos, ¿no? Muchas veces como ansiosos, como que están en conflicto o el conflicto se les presenta porque vimos nuestra realidad es conflictiva y no desde el punto de vista negativo, sino pues tenemos que resolver situaciones todos los días, pero se va perdiendo la capacidad de entrar en diálogo, de manejar esas emociones y buscar espacios de encuentro, ¿no? Espacios de concertar, concertar, concertar. Muy bien, siguiente. Bueno, el estudiante lo hemos venido hablando. Hay que seguir trabajando en la autonomía, en la alfabetización digital, pensamiento crítico y colaboración. Ahí, pues, esto no hay duda que estos cuatro pilares son fundamentales para ir construyendo este perfil del estudiante. Y en esa alfabetización digital, pues tenemos que indagar, leer y sacar el tiempo para saber de qué estamos hablando, ¿no? Siguiente, el pensamiento crítico se construye, como bien saben mis colegas, también con el área de las humanidades. Pregunta, ¿qué diferencia al estudiante actual del de hace 20 años? Pueden colocar en el chat, por favor, la respuesta. Esta respuesta a esta pregunta en el chat para yo seguir
con unas diapositivas más y ya vamos cerrando. ¿Qué diferencia el estudiante actual del de hace 20 años? Contestamos en el chat para yo seguir con una información más que quiero compartir con ustedes. ¿Qué diferencia hay de un estudiante de hoy a nosotros cuando fuimos estudiantes? Contestamos en el chat. Y bueno, podemos dejar esta imagen ahí. Mientras vamos contestando en el chat, ¿cuál es esa diferencia del estudiante de hoy con el de hace 20 años? Mm, es muy importante que comencemos a identificar y acercarnos a los contenidos que hoy van generando diferentes grupos, asociaciones, ONGs frente al uso de las nuevas tecnologías, al uso de ese perfil del estudiante y también del consumidor dentro del mundo de la digitalidad para que lo vayamos integrando en nuestros programas, porque así también nosotros nos vamos formando, porque hablamos mucho de el pensamiento crítico y del buen uso de las nuevas tecnologías, pero a veces adolecemos de los conceptos. Y allí también tenemos que ir haciendo ese trabajo de ir integrando en todas nuestras áreas y contextos el buen uso de lo que se nos presenta y que va a estar ahí con nosotros en ese desarrollo exponencial. Terminamos con esta imagen donde vemos dos formas de cohabitar con estos dispositivos. Una forma donde hay unos estudiantes mirando el internet, una imagen muy popular en la actualidad, y otra de una niña, puede ser en su casa también, conectada a una pantalla. ¿Quién nos quiere aportar frente al análisis hermenéutico, pues, al análisis de estas imágenes y nos va dando un cierre a la reflexión del día de hoy y ya después el profesor Francisco nos dice cuál es la actividad y yo termino con una motivación para la siguiente pista. ¿Qué vemos en la imagen? Angie, Sí, profe, pues yo creo que pues teniendo en cuenta la palabra hermenéutico, creo que en una la niña no está conectada integralmente a esa pantalla, ¿no? No tiene ese sentido del ser, no está completamente conectada a esa pantalla, puesto que pues se la mira un poco aburrida, desesperada, parece que no quisiera estar allí. Y en cambio, pues por el contrario, en la siguiente imagen, pues están supremamente pues conectados, muy entrelazados, tanto en el tanto la persona con el celular de pronto está recibiendo una respuesta anhelada, un trabajo, o le está respondiendo a alguna persona importante. Eso, yo creo que el sentido del ser de cada uno de ellos es muy diferente. excelente, profe. Y sí, hoy también tenemos que ir creando nuevas formas de comunidad. Ya la forma que teníamos nosotros de la comunidad ahí en el grupo juvenil, en el barrio, en el parque, no ha desaparecido, pero hoy nacen nuevas formas de estar en común unión. Y vemos en esa imagen de los jóvenes que están cerca, sus cuerpos cerca, están ahí mediatizados con el celular, pero son nuevas formas de estar unidos. Yo creo que la peor forma es la soledad, ¿no? El estar solos frente a una pantalla. Ya nos dice que nuestra sociedad puede adolecer o ir hacia un camino no muy esperanzador. Pero alguien me puede decir, profe, imaginémonos que esa niña no tenga una pantalla, sino que tenga un robot como la película Inteligencia Artificial, un robot, un hermanito robótico. Bueno, ese es un desafío, ¿no? Como hoy los robots con inteligencia artificial pueden simular la presencia humana y ahí es donde se nos abre también eh,
el espacio para discernir sobre lo poshumano, ¿no? ¿Qué es lo humano después de que los robots con inteligencia artificial comiencen a estar ya en espacios que antes cubríamos con un amigo, con una amiga o con una mascota? Bueno, que ya no sería lo poshumano, sino lo posanimal. Bueno, con esto los dejo el día de hoy. Paso la palabra Permítame, al profe profesor Jairo, Francisco hacer y lectura de los comentarios de los diga, estudiantes. claro que Leonardo sí. Padilla nos comunica y nos dice, sí hay una brecha digital en zonas rurales, hay dificultad para conectarse a Internet, lo cual no se puede usar de forma accesible en unas clases presenciales o en un espacio virtual de aprendizaje, porque hay aplicaciones que funcionan mejor con Internet o estrictamente con la conectividad. Luis Alberto Herrera nos comenta, la diferencia principal pensaría que es la facilidad del acceso a la información, las formas de aprendizaje y las habilidades requeridas y formas de comunicación sincrónica y asincrónica. Álvaro Anderson también nos comenta, estudiantes mucho más autodidacta es el de hoy. Luceli Perafán, los estudiantes actuales tienen mayores dificultades para concentrarse durante periodos prolongados, relacionarse con los otros en espacios presenciales y dejar de lado el celular durante las clases y desarrollar procesos de reflexión autónoma. En contraste, los estudiantes de hace 20 años demostraban una mayor disposición en el esfuerzo de la lectura prolongada y la atención sostenida. Con estos comentarios, pues también podemos ver que dentro de las brechas digitales, una puede ser el tema de la conectividad y la accesibilidad, pero otra es el tema de la alfabetización digital e informacional, porque puede ser que existan poblaciones que tienen conectividad, pero si no existe una adecuada alfabetización digital con el manejo de competencias propias, entramos en un riesgo, ¿no? En un riesgo porque es más menores de edad, de pronto que pueden ser víctimas de bullying, ciberacoso. Y vemos también un tema muy complejo que es con el tema de la ansiedad que está generando la pantalla en los niños, niñas y adolescentes. Entonces está generando temas en el problemas de salud mental, ¿no? Y esos problemas de salud mental se ven reflejados en que el niño, la niña, el adolescente, incluso el adulto, ha ido perdiendo las habilidades sociales. En esas habilidades sociales, una forma nueva de comunicarse e interactuar, pero también vemos como en culturas juveniles el lenguaje, en vez de aumentar su vocabulario, su repertorio, en vez de enriquecerse, se vuelve un poco más limitado, porque acudimos a otro tipo de textos o a otro tipo de lenguajes que hacen que el texto pierda su riqueza. Y al perder la riqueza en los usos del texto y la palabra y las figuras gramaticales, también es como que el pensamiento empieza a volverse un poco más limitado frente a estos procesos. Ese sería, profe, el desarrollo y la conclusión de esta parte de la brecha, ¿no? La brecha digital estaría caracterizada una por aspectos de tipo estructural, pero entendemos y comprendemos que podemos tener conectividad, pero si no desarrollamos habilidades sociales y competencias digitales, no vamos a poder tener unas comunidades de aprendizaje formadas y educadas para actuar en ecosistemas educativos digitales. A Muy bien. continuación, vamos a hacer la presentación de el trabajo en la actividad número 1 correspondiente al desarrollo de la pista. Antes quisiéramos escuchar de pronto si existen inquietudes de parte de los estudiantes. Listo, ya voy aquí Aquí a aprovecho proyectar. para un Ujú. llamado y es que ya estamos calificando todas las actividades anteriores, ya se han ido publicando, ya también he ido recibiendo algunos correos de profesores que tenían pendientes algunas actividades y el llamado es para todos los que escuchen esta grabación, los que tengan trabajos pendientes de la pista anterior, ponerse al día, llamarnos, escribirnos, levantar la mano
para poder actualizar esas notas. Gracias. Está cargándome acá la página, mi profe, ya comparto aquí la actividad. Profe Jairo, una pregunta. Sí, profe. De la última actividad, ya hay algunos que ya han sido calificados porque yo envié mi actividad el lunes festivo y no tengo aún Sí, calificación. sí, profe, ya le calificamos sus notas. Lo que sucede es que solo falta publicarla, pero ya dentro de la plataforma, usted todavía no la ve, pero yo le confirmo que usted ya tiene todas sus notas. Ah, bueno, gracias. Ujú. Profe Jairo, tengo dificultad Sí, aquí con el campus, no sé, está de ok. pronto mi internet un poco No, lento, me colabora, listo. Si gusta de acá la Ok, profe Álvaro, profe Álvaro, le proyecto. agradezco gracias. para que me ayude a proyectarla. Claro que sí. Listo, ya se ve. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos la actividad número 1 que la pueden realizar en grupo o individual con base en lo que se ha abordado en el desarrollo de la sesión. Realizar un video, se me fue aquí, en formato de TikTok, dice aquí, ¿dónde, no? Sí, donde Entonces, sintetice las ideas claves sobre los interrogantes presentados en el encuentro uno. Un video de 1 o 2 minutos, copiar el enlace, también se puede enviar a los correos pachoriascos@gmail.com y trabajojairo@gmail.com y enviar el enlace a través del formulario que está allí. Entonces, compañeros y compañeras, hacer este video de TikTok en grupo, donde traigamos a colación alguno de los interrogantes. Ya saben, es en el formato también. El video en formato TikTok, me decía ayer un profesor y tenía razón, en formato de TikTok y lo comparte, ¿vale? Si está clara la actividad, alguna duda, pregunta. Profe, ¿en el video debemos aparecer o, o podemos hacerlo como interactivo No, allí o ya como... la creatividad es libre, dueña de sus ideas. Puede aparecer, puede ser en sonido, puede ser por medio de imágenes, animación. Bueno, ya ahí, David nos dice que si le podemos enviar los interrogantes, hay una presentación colgada en la plataforma, ¿no es cierto? Que refiere el webinar, que es los interrogantes, además de lo que abordó el profe Jairo en el sí, desarrollo de la pista de hoy. correcto. Y nuevos interrogantes que ustedes puedan ir creando frente a la escucha de esta clase. Sí, vamos a alojar la presentación también, ¿no, profe Jairo? La Correcto, subtitlaré. sí. La presentación Listo. también va a estar ahí en la plataforma. Listo. Entonces, con base en la que ya está colgada en los interrogantes, más la presentación y la grabación que queda, es de manera libre desde el tema, la dimensión que ustedes quieran abordar. Eso sería todo por el desarrollo de hoy, profe Jairo. Muy bien, sí. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que tengan un buen fin de semana en medio de la situación de nuestro país. Cuidarse mucho y también poner atención y utilizar ahí el pensamiento crítico frente a lo que nos llega en las redes sociales. De mi Una feliz parte, no es noche. más. Feliz noche a todos. Gracias. Una una feliz feliz noche, noche. Chao y profe. muchas gracias por la Muchas participación. gracias. Muchas Excelente gracias, hoy la profe, participación de todos. Excelente. profe Angie, feliz noche, profe Luis, profe Gina también nos estuvo acompañando por acá. Profesor David, feliz noche, feliz fin de semana. Nos vemos en la próxima oportunidad.